Muy buenas tardes a todos. Les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 5. Continuamos desarrollando nuestra serie Compromiso Misionero. Esta es una serie que hemos venido desarrollando basada en el compromiso que todos tenemos de la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura, y no solamente predicar el Evangelio, sino también reevangelizar a los ya evangelizados con la sana doctrina, con el verdadero Evangelio, con todo lo que está establecido, todo el consejo de Dios que está establecido en la Biblia. Necesitamos irnos edificando cada uno de nosotros, pero también necesitamos predicarle la palabra a otros. Y sé que muchos de ustedes lo están haciendo porque lo vemos, lo escuchamos, cómo están compartiendo la palabra. Y debo decirle algo, a veces luego preguntan, pero es que pues todavía hay muchos lugares vacíos. No trabajamos específicamente para un ministerio local, trabajamos para la iglesia en general. No sé si me explico con esto. Porque luego de repente decimos, le voy a predicar el Evangelio a una persona que no conoce del Señor y lo voy a traer a la iglesia. Bueno, si esta puede ser su congregación donde pueda edificarse y crecer espiritualmente, todos son bienvenidos, pero trabajamos para la iglesia de Jesucristo, para extender el reino de Dios a donde quiera que sea, ¿verdad? Si la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, justamente esa es nuestra responsabilidad, independientemente de dónde se congregue. Obviamente que sea una iglesia donde se predique la palabra. ¿Estamos claros en eso? Y bueno, esta es nuestra responsabilidad y hemos hablado, esta es la segunda parte del tema que inicié hace 2 semanas, que titulé Somos Sal y Luz, segunda parte. Hablamos ya de todo lo que tiene que ver con la simbología de la sal, por qué Jesús les dijo a sus discípulos y a todos aquellos que le seguían, por qué les dijo ustedes son la sal de la tierra. Vamos a leer estos versículos en Mateo capítulo 5, versículo 13. Y luego juntos oramos. ¿Tiene ahí en su Biblia Mateo 5:13? Sígame por ahí con su vista, por favor. Dice la Escritura así, palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Otra versión dice, pero si la sal es insípida o ha perdido su valor, ¿con qué esta tierra será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí vamos a leer. Le invito a que juntos hagamos una oración. Incline su rostro y pidamos juntos que el Señor nos hable. Señor, estamos aquí reunidos en tu casa y te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Hemos cantado, Señor, de la sangre, preciosa sangre que derramaste en la cruz, que fue tu sangre derramada en la cruz la que limpió todos nuestros pecados, Señor. Por causa de ese sacrificio perfecto y único y suficiente que hiciste en la cruz, es que hoy estamos aquí, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar. Tú fuiste nuestro sustituto, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, con el único deseo de adorarte, de rendirnos a ti, que nuestra vida te glorifique, Señor, pero queremos conocerte cada día más. Y es a través del consejo de tu palabra que esto puede suceder, Señor. Así que nuestros ojos sean alumbrados con el consejo de tu palabra, que venga entendimiento y que venga luz a nuestro corazón, Señor. Y que aquellas áreas de oscuridad que tenemos todavía en nuestra vida puedan ser alumbradas con la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hemos venido haciendo una pregunta durante estos mensajes, que es la siguiente: ¿por qué hay quienes no cumplen con el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Bueno, hemos ido dando respuesta a esta pregunta, y una de ellas es justamente por la falta de compromiso que hay de predicar la palabra. Dijimos que un compromiso tiene que ver con recibir bendiciones, privilegios, pero también un compromiso tiene que ver con obligaciones y responsabilidades. Y dentro de la vida cristiana todos tenemos bendiciones que el Señor nos da, pero también tenemos obligaciones que debemos cumplir como cristianos. Y una de ellas es justamente predicar el evangelio. Y si algunos no lo hacen, es por falta de ese compromiso. También dijimos que otra respuesta posible puede ser por falta de misericordia, compasión y misericordia. ¿Se acuerda que Jesús veía a las multitudes y dice que tenía compasión y misericordia porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor? Esta palabra misericordia, su significado consiste en pasar la miseria espiritual de otros por nuestro corazón, y una vez que pasa por nuestro corazón, entonces somos justamente movidos a compasión y a misericordia, y es por eso que les compartimos el evangelio que nos fue predicado a nosotros, en el cual encontramos la salvación de Jesucristo y vivimos en paz ahora con Dios. Ya no tenemos pleito, hemos sido reconciliados con Dios. Pero cuando vemos una persona que no ha sido reconciliada con Dios por causa de sus pecados, entonces pasamos su miseria espiritual por nuestro corazón, y entonces es que les predicamos el evangelio. Pero hay quienes no lo hacen justamente por falta de misericordia. La reunión pasada dijimos que también otra razón es por no comprometernos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, Mateo 5, 13 al 16. Y yo decía que hay dos razones fundamentales por las cuales Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La primera es porque después de su partida de Jesús de este mundo, sus discípulos, no solamente los apóstoles, sino todos los discípulos, se enfrentarían a un mundo pagano, a un mundo idólatra, legalista, a un mundo incrédulo, a un mundo malo, perverso y codicioso. Pero también los discípulos de Jesús se enfrentarían a los fariseos, a los mismos con los que se enfrentó Jesús, que continuarían ellos con su labor de manipulación, de engaño, como falsos maestros, enseñando que las obras y el estricto cumplimiento de la ley les garantizaría la salvación. Lo que significa entonces será que si yo cumplo estrictamente todo lo que dice la ley, ¿ahí en eso encontraré la salvación? No, la respuesta es no. Necesitamos del sacrificio de Jesús. Es decir, el sacrificio de Jesús es único y suficiente para obtener la salvación. Pero estos discípulos, se enfrentarían a los mismos fariseos a los que se enfrentó Jesús. En segundo lugar, Jesús les dijo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, para que ellos pudieran entender que como verdaderos discípulos de Jesús, su vida cristiana fuera preservada, guardada, conservada, libre de corrupción moral y espiritual ante tales adversidades o tentaciones que ellos tendrían que enfrentar una vez que Jesús se fuera de este mundo. Déjeme decirle que estas dos razones siguen vigentes hoy en nuestros días. Nos seguimos enfrentando a gente incrédula, a gente mala, a gente perversa, a gente codiciosa. Los fariseos siguen existiendo en nuestros días, siguen y continúan con su labor de manipulación y de engaño como falsos maestros, y suponiendo y hablándole a la gente que haciendo pactos económicos es una forma y una manera, una buena obra
de que encontraremos la salvación, lo cual no es así. La salvación el Señor la ha logrado para nosotros gracias a ese sacrificio perfecto en la cruz, y no hay más sacrificio, no hay más obras que tenemos que hacer para obtener la salvación. Jesús ya lo hizo por nosotros, por eso es que derramó su sangre y ahora todos nuestros pecados fueron quitados, fueron clavados ahí en la cruz, y usted y yo somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, ya hablamos todo lo relacionado con la simbología de la sal. Solamente déjeme decirle que, para entrar en el tema, dijimos que la sal en el Nuevo Testamento era símbolo de prudencia. ¿Cómo se define la prudencia? Bueno, la prudencia habla de una persona que tiene mente sana. Habla de una persona que tiene dominio propio. Una persona sobria. Habla de una persona templada, con cautela, que se conduce con cautela, con sensatez. Habla de una persona que tiene buen juicio, sabe decidir entre lo bueno y lo malo y decide hacer lo bueno. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a todos los que le seguían: ustedes son la sal, es decir, la prudencia de este mundo, ¿sí? Para que con esa prudencia con la que nos conducimos, la gente pueda ver en nosotros que somos verdaderos discípulos de Jesús. Aquí todos estamos bien, aquí todos nos vemos bien. El asunto es cómo nos conducimos allá afuera. Ahí está el punto. Y es triste ver que el cristianismo de hoy se ha vuelto tan insípido, sin sabor ni fuerza espiritual, que sea capaz de ejercer una buena influencia sobre el mundo. Por el contrario, es triste ver que muchas acciones, conductas, pensamientos del mundo se han metido a muchas congregaciones cristianas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cambiar el concepto y el caminar que lleva muchos cristianos el día de hoy. Debemos más bien nosotros ser una influencia para el mundo y no que el mundo sea una influencia para nosotros. Una de las razones de un cristianismo, ¿por qué surge este cristianismo tan insípido? Es debido a que en algunos ministerios o en algunos hogares se ha dejado a un lado la palabra de Dios. Ya no se consideran los consejos de Dios. Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué hay quienes no cumplen con el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio? Número 1, por falta de compromiso. 2, por falta de misericordia. 3, por no buscar ser la sal, es decir, la prudencia de la tierra. Y una vez que Jesús les dice: ustedes son la sal de la tierra, a continuación les hace otro llamado que lleva implícita otra responsabilidad y obligación. Dice Mateo 5:14. Ahora Jesús vuelve a repetir a sus discípulos y les dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos son la luz del mundo? No la luz, la iglesia esa que se llama la luz del mundo, No, esa no. Esa es una secta que anda por ahí. Dice Jesús: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Por qué cree que están esas luces ahí? Para que nos alumbre. Qué gran revelación, ¿verdad? Pero imagínese esas luces puestas ahí abajo. No hacen su función adecuada. Tienen que ser puestas en un lugar alto para que esas luces puedan emitir luz, valga la redundancia. Entonces dice el versículo 16, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta: ¿será que Jesús está sugiriendo que la luz de nuestras buenas obras serán las que glorificarán al Padre? ¿Será eso, sí o no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, otros quién sabe, tal vez, a lo mejor. Bueno, la respuesta es no. Más bien una vida piadosa, es decir, una vida dispuesta a hacer la voluntad de Dios, es de mayor impacto y de mayor testimonio, y eso es justamente lo que glorifica a Dios.
Las obras, bueno, alguien dijo que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Y es diferente, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos consideran que son parte del pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque viene a la iglesia? No, porque hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Bueno, si usted es nacido de nuevo y se considera parte del pueblo de Dios, bueno, déjeme leerle algunas de las responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene ahí? Dice el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Usted y yo como varones, los que somos, ¿cuántos varones hay aquí casados? Levanten la mano. Bueno, usted y yo venimos a convertirnos en ese real sacerdocio, es decir, somos sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una función principal que era ser el representante del pueblo ante Dios y ante Dios del pueblo. ¿Sí? Tenía esta función. Nosotros somos los representantes de nuestro hogar, de nuestra familia, delante de Dios. Y delante de nuestra familia somos los representantes de Dios. ¿Me expliqué? Está claro la función de nosotros como sacerdotes. Dice entonces, ustedes son real sacerdocio. Y luego dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mire la responsabilidad. No estamos aquí nomás por estar, por cubrir un lugar. Dice ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿Dónde andábamos anteriormente? En tinieblas. Vivíamos en tinieblas. Nuestra vida estaba en oscuridad. Y cuando alguien está en oscuridad, constantemente se está tropezando en los mismos pecados. Pero de ahí el Señor nos llamó, nos rescató de las tinieblas para trasladarnos, dice ahí, a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, favor que no merecíamos. Él nos dio ese favor que no merecíamos. Y ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego en la siguiente parte, Pedro habla acerca de cómo debemos vivir para Dios como siervos. Es decir, como esclavos de Dios por amor. Versículo 11, dice Pedro, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cada uno sabe con qué está batallando de manera personal. Yo no los conozco, ni soy Dios tampoco para saber con qué es con lo que estás batallando. Pero dice el versículo 12, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre, ¿quiénes? Entre los gentiles. Entre los que no conocen a Dios, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Aquí todos estamos bien, aquí posiblemente nos la llevamos bien todos, está bien. Pero el punto principal es cómo nos conducimos cuando estamos allá afuera, en tu trabajo, en la escuela, a donde quiera que vas. Dice ahí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ya dijimos pues que no somos salvos por las obras, pero sí fuimos salvos para hacer y practicar buenas obras. Entonces Jesús dice en Mateo 5, 14 al 16, le voy a leer estos versículos en la versión Biblia del lenguaje sencillo. Dice Jesús, ustedes son la luz de este mundo. Son como una ciudad construida en la parte más alta del cerro, la cual todos puedan ver. 15. Nadie enciende una lámpara y la mete debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos. De la misma manera, su conducta,
Mire cómo ya no habla de luz, habla de conducta. Su conducta debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo es la manera de obedecer a Dios. Y termina el versículo 16 en esta versión diciendo: hagan pues buenas acciones, así las verán los demás, alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Bueno, los creyentes no tenemos luz propia, pero tenemos una luz reflexiva. Por lo tanto, en la medida que nos exponemos a la luz del Señor, será en la medida en que reflejemos su luz. En otras palabras, somos portadores de la luz del Señor. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, cuando venimos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos alumbra nuestro entendimiento, alumbra las áreas oscuras que hay en nuestra vida, en nuestro ser interior. Y entonces nuestra vida camina bajo la luz del Señor. ¿Cuándo? Cuando nos exponemos a su luz, a la luz de su palabra, entonces entendemos el mensaje del Señor y podemos reflejar su luz. El término luz en la Biblia se usa para referirse a dos aspectos importantes. Número uno, luz se usa para referirse a la gloria de Dios, pero también luz se usa para referirse a la conducta del creyente. Dos puntos muy importantes que vamos a analizar con detenimiento. Número uno, la luz que tiene que ver con la gloria de Dios. Pregunta: ¿qué viene a su mente cuando usted escucha la frase o la expresión la gloria de Dios? Porque a veces cantamos que la gloria del Señor se levante o que tu gloria resplandezca sobre mí, pero a veces no sabemos qué significa la gloria de Dios. ¿Quién me puede decir? Cuando usted escucha descendió la gloria de Dios, ¿qué piensa? La luz del Señor. ¿Qué más? A ver, piensa en un momento, levanta su mano y me dice, a ver ahí atrás. Santidad. A ver aquí. La soberanía de Dios. ¿Qué más? Ahí. La misericordia de Dios. Muy bien. Bueno, la traducción de la palabra hebrea nos da justamente también la respuesta, nos ayuda a darle respuesta a la pregunta. La palabra del hebreo para gloria es kabod, con K de kilo. Se traduce como el peso de la gloria de Dios, pero también se traduce el resplandor de la gloria de Dios, pero también se traduce el brillo o la emisión luminosa que tiene que ver con su poder, con su misericordia, con su soberanía, con su grandeza, con su majestad. Entonces, hasta el día de hoy, nadie absolutamente en este planeta ha podido ver la plenitud de la gloria de Dios, porque si así fuera, ya no existiría en este planeta. Nadie hasta el día de hoy ha podido ser expuesto a toda la plenitud de la gloria de Dios, porque si no, entonces ya no estaría en este mundo. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 43, él está hablando de la gloria de Dios como una luz brillante, indescriptible con palabras, una luz enceguecedora que llenaba el tabernáculo de Moisés y el templo hecho por Salomón. Y en el capítulo 43 de Ezequiel, versículo 5, dice la Biblia, está él narrando su experiencia y dice, me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Se está refiriendo al peso, a la luz brillante, al brillo de su majestad, de su autoridad manifestada en el templo. No sé si me estoy explicando bien. En Éxodo capítulo 24 dice la Biblia, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte que estaba ahí a los ojos del pueblo de Israel. La gloria de Dios, ¿sí? En el capítulo 33 y versículo 18 del libro de Éxodo, encontramos otra manifestación de la gloria de Dios, donde dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés. Está hablando con Dios y le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria.
Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más Dios: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahí se confirma lo que acabo de mencionar. Este mismo versículo 33:20 de Éxodo, en otra versión dice más claro. Dice, Dios le responde: pero te aclaro, Moisés, que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Los que conocen, los estudiosos, los comentaristas, dicen que cuando Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria, realmente no estaba él entendiendo lo que estaba pidiendo. Pero Dios en su misericordia le mostró un poco más de Él. Lo que vio de la naturaleza de Dios fue solamente una gran luz resplandeciente, una gran luz que cegó su entendimiento, cegó su mirada, la que fue, ahí en la Biblia, fue designada como las espaldas de Dios, a través de esa luz resplandeciente. Déjenme leerle estos versículos en la versión Dios habla hoy, que es mucho más claro. Éxodo 33:21, usted me sigue ahí con su vista. Dice, dijo también el Señor: mira, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. Dios está hablando con Moisés. 22, cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco en la roca, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro nunca deberá ser visto. Las espaldas están tipificando justamente la gloria de Dios. Más adelante en el capítulo 34, ¿recuerda usted que Moisés se va a la presencia del Señor ahí en el monte Sinaí? ¿Usted sabe cuánto duró Moisés ahí en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Qué experiencia la de Moisés, ¿eh? A mí me hubiera gustado haber tenido esa experiencia con el Señor. Y podemos tenerla cuando vamos ahí a su presencia, ¿sí? Pero en Éxodo 34:28 dice la Biblia: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto significa que cuando estamos en la presencia del Señor, y estamos tan sumergidos en la presencia del Señor, y el Señor nos está ministrando con el peso de su gloria, con el peso de su presencia, los asuntos de la necesidad física vienen a tomar un segundo término en nuestra vida. Ni hambre te da, ni sed te da, porque todo lo llena la plenitud del Señor en nosotros, la gloria de Dios en nosotros, cuando estamos ahí en su presencia, que hacemos caso omiso de lo que pueda nuestro cuerpo estar necesitando. Y Moisés está ahí 40 días y 40 noches, y dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, después de haber pasado esos 40 noches y 40 días, con las tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía la piel del rostro de Moisés? Porque había sido expuesto a la luz de la presencia de Dios. ¿Sí? Dice entonces, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y aquí aprendemos algo. Es imposible que cuando somos expuestos a la presencia del Señor salgamos igual que como entramos. Tiene que pasar algo aquí, si es que estuviste realmente en la presencia de Dios. Si no, no pasa nada. Perdimos el tiempo. Entonces la pregunta sería para nosotros, cuando estamos ahí en su presencia, desnudos, sin nada que ocultar, ¿algo pasa aquí en tu ser interior que sales transformado de su presencia? ¿Sí o no? Cada quien sabe, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo tan rápido, tan aprisa, que tenemos tantas cosas y tantos pendientes por hacer, que se nos olvida ir a la presencia del Señor, donde encontramos la paz, donde encontramos el gozo, donde encontramos toda provisión espiritual para nuestra alma. Sabemos que ahí la encontramos y no nos damos el tiempo para estar con Él.
Y le decimos, Señor, a ver si en la tarde tengo tiempo para ti. Llega la tarde y dice, Señor, vengo tan cansado de trabajar, a ver si más al rato tengo tiempo para estar contigo. Ah, pero ¿cuánto tiempo si se pasa frente a un televisor o frente a la computadora? ¿Cuánto tiempo pasa metido en el Facebook o en las redes sociales? Horas y horas. Pero para ir allá a la presencia del Señor y ahí que ahí se manifieste su presencia, su gloria, nosotros no tenemos tiempo. Por eso el cristianismo se ha vuelto tan insípido, se ha vuelto tan sin sabor. Déjeme decirle que el deseo del corazón de Dios es manifestar un poco de su gloria a sus hijos, no toda la plenitud de su gloria. Él manifiesta de su gloria a través de su poder, a través de su majestad, a través de su bondad, a través de su soberanía, a través de su provisión. Y yo le pregunto, ¿cuántos han visto la manifestación de la gloria de Dios a través del poder sanador, a través del poder proveedor de Dios? ¿Cuántos lo han visto? Bueno, eso que Dios ha hecho para tu vida es parte de la gloria de Dios, es parte de su luz. Así que como Él derrama sobre nosotros de su luz, también nosotros debemos reflejar su luz. ¿Estamos claros en eso? Los israelitas, como hijos de Dios, pudieron ver la manifestación de su gloria cuando dice la Biblia que los sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Egipto en la que vivían. ¿Sí? Bueno, usted y yo fuimos rescatados con esa mano fuerte y poderosa del Señor, del pecado en el que vivíamos esclavizados. ¿Cuántos fueron rescatados así? Bueno, esa es la manifestación de la gloria de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel, estando en su peregrinar por el desierto, ahí experimentaron de la gloria de Dios cuando iban por el camino de día en una columna de nube, Dios los protegía, de noche con una columna de fuego para alumbrarles. Ahí en el desierto, cuando no tenían nada que comer, Dios les proveyó de manera sobrenatural el maná, que proveyó el alimento para el pueblo de Israel. Cuando nosotros pasamos por los desiertos de la vida diaria, es ahí donde podemos encontrar también la manifestación de la gloria de Dios. Cuando tenemos necesidades, vamos a su presencia, el Señor nos provee. El Señor suple nuestras necesidades. El calzado del pueblo de Israel y su ropa no envejecieron. Sobrenaturalmente Dios dividió el mar y pasó el pueblo de Israel en tierra seca para ir y poseer la tierra de Canaán. Bueno, todo esto fue la manifestación de la gloria de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pregunta, el día de hoy, ¿dónde debe de ser manifiesta y visible la gloria de Dios en nuestros días? ¿En dónde? En la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros. Verdaderamente en los que son nacidos de Dios. El que no es nacido de Dios, ese sigue en tinieblas. No hay luz en él. Acuérdese, por nosotros mismos no tenemos luz propia. Reflejamos una luz. Entonces, los verdaderos nacidos de Dios reflejaremos la luz del Señor, que tiene que ver con una vida gobernada, sometida y controlada, no por la carne, sino por el Espíritu, ¿verdad? Y a veces se muestra más la carne que el Espíritu. Entonces hay que hacer arreglos ahí. Entonces dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, la cual todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara y la mete debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Versículo 16. De la misma manera, dice el Señor, su conducta debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo es la manera como se debe obedecer al Señor. ¿Cómo se debe de obedecer al Señor? ¿Viniendo a la iglesia? Bueno, eso es una parte. La Biblia dice no dejando de congregarse. Viniendo a la iglesia, usted está obedeciendo al Señor, ¿verdad? Pero también obedecer al Señor significa poner en práctica los mandamientos del Señor. ¿Sí? Entonces dice ahí que la luz que ha sido resplandecida sobre ustedes ilumine y muestre cómo es la manera como se debe de obedecer al Señor, haciendo buenas acciones. Así sus acciones las verán los demás que les rodean y el Padre que está en los cielos será entonces glorificado.
Número 2, entonces dijimos, la luz tiene que ver con la gloria de Dios. En segundo lugar, la palabra luz hace referencia entonces a la conducta del creyente, y aquí es donde ya el asunto empieza a entrar un poquito más respecto a nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 8, dele vuelta ahí a su Biblia, por favor. La palabra luz hace referencia entonces a la conducta del creyente. Efesios 5:8, ¿lo tiene ahí? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuánto tiempo hace que usted conoce al Señor? Yo tengo casi 30 años ya, que tuve mi experiencia del nuevo nacimiento. ¿Cuánto tiempo usted hace que conoce al Señor? 10 años, 5 años, 20 años, dice ahí, en otro tiempo éramos tinieblas, ¿sí? Mas ahora sois luz, luz en el Señor. Por lo tanto, si eres luz en el Señor, ¿qué dice ahí Pablo? Andad como hijos de luz. Otra versión dice, si son la luz del Señor, o la luz del Señor alumbrado en ustedes, ahora tienen la responsabilidad de vivir como hijos de luz. Es increíble que luego salimos de la congregación y en nuestro diario vivir allá nos conducimos más como en tinieblas que en luz. Ocasionalmente tengo oportunidad de a veces platicar con los jóvenes o con algún niño que luego, los niños siempre dicen la verdad, ¿no es cierto? Dicen que los niños siempre dicen la verdad, pero luego de repente vienen los jóvenes o los niños y dicen, no, mire pastor, mi papá es uno aquí en la iglesia y es otro allá en mi casa, si usted lo conociera. Mi mamá, no hombre, mi mamá sí, aquí levanta las manos y hasta llora, pero la había de ver en mi casa, ¿cómo es? Yo no sé. Dice aquí Pablo que en otro tiempo éramos tinieblas. Y bueno, el que anda en tinieblas se conduce conforme a las tinieblas, ¿sí? Pero el que dice que está en luz y sigue andando o se sigue conduciendo como si anduviera en tinieblas, como que hay una contradicción ahí, ¿no? Dice Pablo entonces, en otro tiempo eran tinieblas, perdón, ahora son luz, por lo tanto, anden como hijos de luz. Bueno, si no entendió el versículo, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo, les digo esto porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora ya están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan y que su estilo de vida sea como hijos que pertenecen a la luz. ¿Cuántos hijos pertenecen a la luz? ¿Se fija que no todos? Les voy a dar otra oportunidad. Si usted pertenece a la luz, dígalo con convicción. ¿Cuántos pertenecen a la luz? Yo pertenezco a la luz, al reino de la luz, porque Él me rescató del reino de las tinieblas. Y fue una obra maravillosa. Nadie hasta el día de hoy, nadie nos pudo haber hecho esa gran obra aquí dentro de nuestro corazón, solamente Dios, gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que tener la convicción. Ahora, ¿sabe usted dónde gobierna y dónde se practica mayormente el pecado? ¿Será en la luz o a la luz del día? Regularmente los ladrones, cuando van a robar algún establecimiento o van a hacer sus fechorías, regularmente lo hacen de noche. Que ahorita en los tiempos que estamos viviendo ya está de día, ¿verdad? Bueno, el que es un adúltero regularmente practica su adulterio regularmente en la noche, en las tinieblas. El que quiere hacer y vivir de una manera mala y perversa, va a buscar hacerlo a escondidas, suponiendo y pensando que nadie lo está viendo. Pero déjeme decirle una cosa,
Hay un Dios allá en el cielo que está sentado en su trono, que es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar y ese Dios nos está viendo a toda la humanidad. Y aquellos que hacen sus cosas en lo oculto, sí, de repente las cosas salen a la luz. No hay nada oculto que haya de quedar ahí en las tinieblas, todo saldrá a la luz. Es cuestión de tiempo solamente. Seguimos leyendo Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu, dice ahí, el fruto del Espíritu, hay una mejor traducción para esta expresión que dice, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué significa esto? Que si usted es nacido de Dios, en usted ha descendido la luz del Señor, ese fruto de la luz que ha sido depositada en usted se va a manifestar siendo una persona bondadosa, siendo una persona justa. Los hijos que no obedecen a los padres son injustos. ¿Estamos claros en eso? Aquí hay algunos jóvenes. El marido que no se somete al Señor es injusto. El marido que maltrata a la esposa es injusto, pero también la esposa que no se somete al marido que está sometido al Señor es injusta. Los hijos que no obedecen a los padres son injustos, ¿sí? El que ha nacido de nuevo y la luz del Señor ha venido a su vida, manifiesta su fruto de luz en bondad, en justicia, en verdad y en muchas otras virtudes más. A eso se está refiriendo Pablo ahí. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Mire cómo dice ahí Pablo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Coma, pausa. Sino más bien, ¿qué tenemos que hacer con las obras infructuosas de las tinieblas? No, yo no voy a reprender a nadie porque no me quiero meter en problemas. Amén sí o amén no. Amén no. Si tú sabes que alguien está viviendo en pecado y viene aquí y levanta las manos, está viviendo doble vida y dice que es cristiano, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte callado para no meterte en problemas? No, hay que hablar, hay que reprender las obras infructuosas, malas, del pecado, de las tinieblas. El que ha recibido la luz del Señor, ese vive como un hijo de luz, reprendiendo las tinieblas. ¿Qué vas a hacer entonces si descubres tinieblas en alguien? ¿Te vas a quedar calladito para no meterte en problemas? No, hay que reprenderlo si tienes pruebas. Y si no, sí, quédate callado y entonces trae pruebas, ¿verdad? Versículo 12, seguimos leyendo, Efesios 5:12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Digo, a mí me da vergüenza y me da pena decir todo esto, ¿verdad? Pero se da. Eso y cosas peores dentro de la iglesia, cosas peores. ¿Se puede usted imaginar a un dirigente de alabanza dirigiendo y disque adorando a Dios todo drogado? Bueno, pues se da eso. ¿Qué se tiene que hacer con alguien que está dirigiendo la alabanza o predicando bajo la influencia de las drogas? Porque hay predicadores también que predican disque de Dios bajo la influencia de las drogas también. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Reprenderlos. Y algunos hasta echarlos si no se quieren arrepentir, ¿verdad? Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Si apagamos estas luces ahorita y hubiera aquí alguien que no está en la luz, que está en tinieblas, más le vale que agarre su bolsa. Digo, estoy exagerando, ¿no? Tal vez. Estoy exagerando. Quiero enfatizar en el punto justamente la responsabilidad que tenemos, mis hermanos, de vivir en la luz, si es que decimos que somos hijos de Dios.
Bueno, el hombre en su condición natural, meramente natural, es incapaz de recibir la luz espiritual porque carece de la capacidad para discernir lo espiritual. Pablo lo dijo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el espiritual, el que anda en la luz, juzga todas las cosas, sabe discernir adecuadamente, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, no porque no deba de ser juzgado, no hay acciones que le puedan ser reprendidas. A eso se refiere. Bueno, hoy tristemente sigue sucediendo lo mismo que en el tiempo de Jesús. Las personas aún no han podido comprender la gran magnitud del amor de Dios. Por lo tanto, su conducta, la conducta de muchos que se dicen cristianos y ministros de una iglesia, está en tela de duda porque no se ha entendido justamente la manifestación del amor de Dios. Juan 3:16, versículos que todos conocemos. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Si usted no se lo sabe, se lo recomiendo que lo memorice. Todo mundo, es un versículo por excelencia que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense cómo no pone una medida. Solamente dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí nos quedamos. Pero miren lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es quien? Porque luego la gente dice, si Dios es amor, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? ¿Dios los manda al infierno? Ellos se van por causa y a resultado de su incredulidad. Aquí está el corazón de Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en su condenación lleva su sentencia también, ¿verdad? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz, hablando de Jesús, vino al mundo y los hombres, los gentiles, los que no conocían al Señor, amaron más las tinieblas, tradúzcase conducta pecaminosa, amaron más las conductas pecaminosas que la luz de Jesús, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, esta expresión se traduce, porque todo aquel que practica habitualmente uno o varios actos pecaminosos, aborrece la luz. Pregunta, ¿cuáles son los actos pecaminosos? Dice ahí, todo aquel que hace lo malo, actos pecaminosos como el adulterio, como la mentira, como la manipulación de las emociones. Por cierto, les recomiendo que se cuiden de los manipuladores de las emociones, que luego de repente están ahí. Ay, hermano. Y hasta hacen como que lloran, pero ni lágrimas les salen. Anda por ahí un predicador que se dice siervo de Dios, que a todos su séquito de rebeldes que trae ahí, un grupo de música que trae ahí, les dice, ustedes van a ver cómo mañana voy a predicar y voy a hacer llorar a la gente. Y llega y se para, como tiene una influencia el hombre, y tiene una fama que nadie lo ha reprendido. Llega y empieza, por cierto, se sube al púlpito bajo la influencia de la droga, y empieza a manipular las emociones de la gente. Y luego empieza a llorar, pero este sí llora de a de veras. No sé cómo le hace. Yo creo que debe ser un buen actor ahí de Hollywood, ¿no? De esos que saben llorar, ¿verdad? Empieza a llorar. Y al rato empiezan los sollozos por allá. Y empieza la gente a sollozar. Y una vez que atrapó bien a la gente por medio de las emociones, ¿saben lo que hace? Ahora sí, vengan, entregan sus ofrendas. ¿Y qué cree que hace la gente? Va y lleva las ofrendas. ¿Sí? Dice ahí, todo aquel que hace lo malo. Está hablando Jesús,
No estoy hablando yo. Dice aquí, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrecen a Jesús. Dicen que son siervos de Jesús, pero aborrecen a Jesús. Dice, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, este es el otro lado de la moneda. El que practica la verdad, que habla de la conducta, dice, viene a la luz de Jesús, para que sea manifiesto que sus obras, todo lo que hace, son hechas en Dios. ¿Sí? Las obras que hacemos no hay que hacerlas para que alguien me vea. Lo que yo haga para el Señor no hay que hacerlo para tratar de ganarme el favor de alguien. Dice ahí el Señor, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras, todo lo que hace, lo hace en el Señor. ¿Sí? Como una instrucción de parte del Señor. Bueno, la palabra luz tiene dos traducciones básicas. La primera es fao, de donde se traduce dar luz. Por lo tanto, nadie puede dar algo que no tiene. Si tienes luz, puedes dar luz. Si no tienes luz, no puedes dar nada. Por lo tanto, entonces, si hemos nacido de nuevo, somos portadores de su luz. ¿Cuántos son portadores de su luz? La segunda traducción para luz es fos, de donde surge el término castellano fósforo, que significa portador de luz. Usted agarra un fósforo y tienen en la parte de arriba tienen como una pasta, que al momento que usted hace esto, el fósforo se enciende, está portando esa luz, ¿sí? Bueno, nosotros debemos de ser como ese fósforo, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que trae luz a nuestra vida, a las áreas que puedan estar en tinieblas en nosotros, pero que la luz del Señor, la cual portamos, no solamente alumbra las áreas oscuras en nuestra vida, sino tenemos la posibilidad de alumbrar a otros con la luz del Señor, cuando estamos en medio de las tinieblas. No sé si me expliqué. Bueno, en el Evangelio de Juan encontramos 23 veces la expresión de Jesús, yo soy. Usted se pone y lee los 16 capítulos del Evangelio de Juan y se va a encontrar con esta expresión, yo soy. Pero solamente en 7 de ellas, el yo soy se une con una frase figurada que está expresando justamente la manifestación de la gloria de Dios a través del amor, a través de la misericordia que Él tuvo para salvar a toda la humanidad. Se lo voy a leer rápido. Por ejemplo, dice ahí en Juan, yo soy, dice Jesús, el pan de vida. ¿Cuántos han comido de ese pan? También dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántos han entrado por esa puerta? Dice también, yo soy el buen pastor. ¿De cuántos de ustedes es Jesús su pastor? Dice también, yo soy la resurrección y la vida. Pero también dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. También dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas que deben estar injertadas a la vid. Pero también finalmente dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Por eso entonces en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz de la vida. Luz que cada uno de nosotros necesitamos reflejar. Bueno, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, notemos cómo Jesús está hablando de sí mismo como la luz del mundo, inmediatamente después de haberle perdonado todos sus pecados a una mujer que había sido sorprendida en el mero acto de adulterio, que ese acto de adulterio fue ocasionado y fue el resultado de vivir una vida en tinieblas. Está Jesús ahí, están los acusadores, le llegan a Jesús con esa mujer y les dicen, en la ley de Moisés dice que a los tales hay que apedrearlo. ¿Qué dices tú? Y Jesús está con prudencia, con dominio propio, con misericordia, está escribiendo en la tierra. Y simplemente les dice, sin siquiera voltear a ver a los acusadores, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Entonces empezaron a ser redargüidos, empezó a ser redargüido. Está hablando la luz a las tinieblas y empezaron a irse uno por uno.
La dejaron sola. Volteó con la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Pues ni yo te acuso. Vete y no peques más. Esa mujer ese día tuvo una experiencia con la luz de Jesús, que vino a alumbrar todo un mundo de tinieblas en el que vivía esta mujer. Por lo tanto, esta mujer fue portadora de la luz de Jesús. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, no tan solo de ser portadores de su luz, sino de reflejar esa luz a través de nuestra conducta. Por eso yo decía, la luz se refiere en dos aspectos importantes. Habla de la gloria de Dios en nosotros y en segundo lugar, habla de la conducta del creyente que debemos manifestar a los que están en tinieblas. Vamos a Filipenses capítulo 2, estamos casi terminando. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Luz, refiriéndose entonces a la conducta del creyente. ¿Lo tiene? Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, todo lo que hagas para el Señor, hazlo para Él. No murmuremos o no hagamos contienda, mucho menos competencia. Y luego dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra irreprensible? ¿Qué significa? A ver, ¿quién me puede decir? Levante la mano y me dice. Ahí. ¿Tú? Cada cosa de su vida en orden. Ok, allá atrás. Que no haya nada en tu vida de lo cual se te pueda reprender. Irreprensibles, ¿sí? Nada, absolutamente nada de lo cual se nos pueda reprender. ¿Se fija qué responsabilidad tenemos? De cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Para que no haya nada de lo cual se nos pueda reprender. Dice entonces Pablo, para que seáis irreprensibles, y luego añade otra virtud, y sencillos, no orgullosos o soberbios, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Alumbrar, brillar, ser visto el brillo de la luz del Señor a través de nuestra vida, como luminares. Aquí esta palabra luminares es foster, que se traduce portadores de la luz. Entonces dice, sean sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen, brillan como luminares, como portadores de luz en el mundo. Versículo 16, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, predicándoles la palabra, decía Pablo a los filipenses. Pregunta, ¿será posible brillar, resplandecer y ser de influencia en medio de esta sociedad en la que vivimos actualmente? ¿Se podrá resplandecer? La respuesta es sí. Sí podemos. Sí podemos manifestar a los que nos rodean una conducta la cual el día de mañana otros puedan decir, oye, ¿qué te pasó? Eres un hombre, una mujer diferente. Y entonces ahí se nos abre la oportunidad para llevar otros a los pies de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Jesús dijo, vamos allá a Juan 15:18, vamos rápido. Juan 15:18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pregunta, ¿el mundo, los que no conocen al Señor, te aborrecen porque eres cristiano? Más bien preocupémonos si el mundo no nos aborrece por ser cristianos, ¿verdad? Ese es realmente el punto.
Jesús finalmente ora por sus discípulos en Juan 17, versículo 15 en adelante, y les dice: no ruego que los quites del mundo. Estamos en este mundo. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para estar solamente por estar? Para ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo, ¿sí? No podemos aislarnos. Estamos en este mundo lleno de tinieblas. Entonces dice Jesús, orando por sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, Señor, santifícalos en tu verdad, ¿sí? Purifícalos, hazlos santos en tu palabra, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Se fija la responsabilidad que los discípulos de Jesús, a los cuales Él les dijo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Se fija la responsabilidad que tenían de enfrentarse a un mundo incrédulo, pagano, idólatra? Hoy sucede lo mismo. Por eso hay que andar como hijos de luz. ¿Entendió el mensaje? Si quiere, volvemos a empezar. Somos la sal de la tierra y la luz de este mundo, ¿sí? Hagamos y fluyamos con esta responsabilidad en medio de las tinieblas, ¿de acuerdo? Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo mi ser. Cierra tus ojos para que no te distraigas y empieza a hablar con tus propias palabras al Señor. Dale una respuesta al Señor de acuerdo a lo que has escuchado y lo que Dios ha hablado a tu corazón. Señor, tú has hablado indudablemente que tu palabra ha traído luz a nuestra vida, Señor. Y estamos aquí, Señor. Hemos sido expuestos a la luz de tu palabra, Señor. Las palabras alrededor, fuera de tu palabra, esas hacemos a un lado lo que no aprovecha y aprovechamos tu palabra, Señor. Pero hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Queremos ser responsables en las obligaciones que tenemos como hijos tuyos. Y aquí hay dos responsabilidades que tú nos has dado: ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Tenemos una grande responsabilidad, pero tú nos diste ese privilegio de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, porque somos portadores de tu luz, Señor. Gracias, gracias, Señor. Queremos que nuestra conducta, Señor, que nuestra conducta pueda ser de testimonio para aquellos que no te conocen. Y entonces en ese sentido podamos tener oportunidad de llevarlos a tus pies. Abre tus labios y empieza a hacer un compromiso con el Señor y dile: Señor, yo creo que hasta el día de hoy no había hecho un compromiso tan serio como el que quiero hacer en esta tarde, Señor. Ayúdanos, respáldanos con tu presencia, que cada que vayamos allá a tu presencia, Señor, tú puedas traer luz a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada familia representada en este lugar. Que podamos cada día, Señor, ser la sal de este mundo, de esta tierra, Señor, pero también que podamos ser la luz en medio de las tinieblas, Señor, tinieblas que nos rodean cada día, Señor, nuestra familia que aún no te conoce, la gente con la que trabajamos, Señor, que aún no te conoce, los vecinos que aún no te conocen, Señor. Es ahí donde queremos resplandecer tu luz, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y que en todo seas tú glorificado siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria siempre, Señor. Toda la honra y todo el honor para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Digno eres tú, Señor. Amén. Recuerde siempre esto, hermano. Somos la sal y la luz de este mundo. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima reunión.